Reportando desde los Muiscas Tunja, Boyacá, Colombia, para el mundo. Dímelo familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar los auriculares inalámbricos TWS F9, que se ven bastante interesantes y además de eso nos ofrecen la opción de ser una power bank. ¿Serán mejores que la réplica AAA de los AirPods Pro? ¿Serán mejores que los Honor Choice que ya analizamos en este canal? Bueno, pues si quieres averiguarlo y además ver el unboxing, configuración y primeras impresiones de este producto, vámonos con el video. Ok, arrancamos. Bueno, pues aquí tenemos la caja de nuestros audífonos inalámbricos con Power Bank. Entonces aquí tenemos que su versión es la TWS 5.1 F9. Esta es la referencia de estos auriculares. Por este lado tenemos una información muy sencilla, que son inalámbricos, que se pueden utilizar como manos libres para hacer llamadas, que tiene un display digital que son touch y que además ofrece el servicio de Power Bank para cargar otros dispositivos. Por el otro costado, simplemente alguna de las referencias que hay, y aquí cuál es la que nos viene, que es la de color negro. Por la parte posterior tenemos ya una imagen del producto que viene de esta manera. Este es el display, los auriculares TWS 5.1 F9. Y acá una información muy general, que tienen un diseño deportivo, que sirve para hacer llamadas, para escuchar música y demás. Así que vamos a proceder acá con nuestro unboxing, el cual no es 100% real, ya que este producto yo lo llevo utilizando más o menos durante un año. Aquí tenemos la caja, acá vienen los auriculares y en la parte inferior tenemos también nuestro cable micro USB a USB para cargarlo, por supuesto unas almohadillas de repuesto con diferentes tamaños. El manual nos brinda una información general, pero también muy relevante. Aquí nos dice, por ejemplo, que su versión de Bluetooth es 5.1, lo cual es muy bueno. Hay que tener en cuenta también que el otro dispositivo, por ejemplo el smartphone, también tiene que ser 5.1 o 5.0 para que se sienta esa velocidad y alcance de conexión. Nos indica que su duración de batería sosteniendo llamadas telefónicas estaría entre 4 a 5 horas, de la misma manera para escuchar música, y que la carga total de su estuche está entre 1 a 2 horas. Y por supuesto, no menos importante, que la carga que debemos utilizar es de 5 voltios, por lo cual yo aconsejo siempre cargarlo con una PC, o si van a utilizar un cargador de celular, asegurarse que sea solamente de 5 voltios. Por este lado, en primer lugar, nos indica que al sacar los auriculares, ellos se van a emparejar automáticamente y de esta manera los vamos a poder vincular a nuestro teléfono. El siguiente paso será encender el Bluetooth de nuestro teléfono y buscar donde diga F9 y allí hacer la conexión. Por último, nos da unas indicaciones de cómo interactuar con estos auriculares. Dice que si presionamos 2 veces el auricular derecho va a pasar a la siguiente canción. De la misma manera dice que si presionamos 2 veces el auricular izquierdo nos va a devolver la canción. Si presionamos una sola vez nos va a pausar, otra vez va a reanudar. También si deseamos aumentar o disminuir el volumen, vamos a poder hacerlo presionando 3 veces, ya sea el auricular derecho para incrementar el volumen o el auricular izquierdo para disminuirlo. En la parte posterior nos da información acerca de las llamadas. Si presionamos una vez podríamos contestar. Si queremos rechazar la llamada, entonces debemos dejar presionado el auricular derecho más o menos unos 3 segundos. Cuando ya lo tengamos en un uso normal, si mantenemos presionado por 2 segundos el auricular derecho, vamos a poder activar el asistente de voz, ya sea Siri para el caso de iOS o Google en el caso de Android. Para apagar los auriculares simplemente tendríamos que guardarlos en el case o podemos mantenerlo presionado más o menos por unos 5 segundos cada auricular si deseamos apagarlo y utilizar por ejemplo solamente uno. Y también nos indica por supuesto que ya una vez que los hayamos vinculado con un teléfono, automáticamente se vinculará cuando los volvamos a utilizar. Bueno, este es el diseño de la caja, la cual es un poco pesada y más grande de lo normal. Claro, porque también tiene la posibilidad de servir como una power bank. Si nosotros abrimos aquí la caja, vemos en donde van los auriculares, que iría de esta manera, y que una vez que nosotros los ingresamos comienzan a cargar. Pero adicionalmente tiene este display que nos da información. Aquí quiere decir que el 100% es el estado de la batería de esta caja. Y estas líneas que tenemos aquí son las de los audífonos. Quiere decir que está casi completamente cargado cada uno de ellos. Y lo más interesante está por esta parte. Acá nosotros vamos a retirar este protector y nos vamos a encontrar con 2 entradas. Una micro USB para cargarlo
pero además otra que dice out tipo USB clásico, a través del cual vamos a poder conectar un cable y cargar otro dispositivo. Vamos a pasar aquí a la configuración de Bluetooth, entonces vamos a ir aquí a configuración Bluetooth y vamos a retirar los auriculares. Nosotros vemos aquí que tienen pues unos LEDs azules y rojos. En teoría pues deberían como que emparejarse entre ellos y aparecernos acá. Como podemos ver, aquí dice F9 y vamos a darle simplemente a conectar. Tal vez se alcanzó a escuchar, dijo connected, quiere decir que ya nuestros auriculares están conectados y están listos para ser utilizados. Aquí ya se encuentran conectados, vamos a probarlos aquí escuchando música sin copyright de YouTube. Bueno, pues la verdad que suenan suficientemente bien. Este es el derecho, así que vamos a probar la función de pausar. Reanudar. Vamos a darle 2 toques a ver si podemos pasar al siguiente video. Ahora vamos a darle 2 toques al izquierdo para poder regresar. Perfecto, ahora vamos a utilizar la función de bajar el volumen, entonces vamos a tocar acá 3 veces. Ahora vamos a hacer lo mismo acá para subir el volumen. Perfecto, solamente nos queda por probar la función de Siri. De acuerdo con el manual dice que podemos presionar cualquiera de los 2 auriculares aproximadamente durante 2 segundos. 1, 2, retiramos. Y aquí se nos activó Siri. ¿Por qué? Porque si lo dejamos presionado un poco más, se nos va a apagar. Y bueno, familia, ¿qué otras características podemos analizar de este producto? En primer lugar, podemos hablar de su batería, la cual es buena. Para un uso normal, yo te puedo decir que te puede durar más o menos una semana sin cargar la base. Y si tu uso es intensivo, te puede durar de unos 3 a 4 días. Adicionalmente, como ustedes lo vieron, también nos ofrece la posibilidad de cargar otros dispositivos. Sin embargo, con respecto a ese punto, tengo que decir que si lo que se pretende es cargar un teléfono que generalmente tiene 3000 miliamperios de batería o superior, va a ser muy difícil que realmente lo cargue, y en contraprestación sí se va a descargar rápidamente el case. Sin embargo, es un valor agregado que te preste ese servicio. Ofrece una carga de 5 voltios y 200 miliamperios, que repito, puede que no te vaya a cargar un celular u otro dispositivo, pero que sí te puede estar salvando en alguna emergencia. En lo referente a su configuración es bastante sencilla, como ustedes la vieron. Sin embargo, puede presentarse un inconveniente cuando los vas a vincular por primera vez, y es que se vinculan por separado, pero se convierte en un problema porque tú necesitas que funcionen al mismo tiempo. Así que si se te presenta ese inconveniente, por acá te estaré dejando la solución en una tarjetita. Bueno, con respecto al audio, ¿qué tal es la calidad de estos auriculares? A nivel general te puedo decir que es buena, que es aceptable, que para escuchar música va a ser bastante agradable, tiene un volumen suficientemente alto e incluso se alcanzan a apreciar los bajos. Sin embargo, si tú los comparas directamente con la competencia, con otros productos un poco más costosos, incluso los propios AirPods Pro AAA, por supuesto que el sonido va a ser inferior. De la misma manera, si los comparas con el sonido de los Honor Choice, también vas a sentir que el sonido es inferior. Pero no porque el sonido sea malo, sino porque los otros productos ofrecen un sonido de mayor calidad. Así que desde mi punto de vista, realmente no considero que nadie vaya a tener una mala experiencia con respecto al audio. ¿Qué tal son las llamadas? Este es el punto débil de estos auriculares. ¿Por qué? En primer lugar, por su micrófono. Su micrófono no es lo suficientemente bueno, así que cuando tú haces una llamada no te van a escuchar muy bien, te van a escuchar como lejos. O sea, se puede sostener la llamada y puede que te entiendan, pero con dificultad, y tengas que repetir algunas frases. De la misma manera, no sé por qué el audio se baja. Es decir, cuando tú escuchas música se escucha bastante alto, pero cuando estás en una llamada el volumen, aunque esté al máximo, se baja, y a nivel general puedo decir que la experiencia de llamadas ha sido mala. Por otra parte, si tú vas a hacer deporte con estos auriculares, la experiencia va a ser buena. La verdad que si te los colocas bien, ni siquiera los vas a sentir, son bastante cómodos y para escuchar música van a estar genial. Sin embargo, quiero hacer un comentario frente a esto, y es que de todos modos estos auriculares no van a ser para todo el mundo, no son para niños y adultos que de pronto tengan el oído muy pequeño. Importante también que lo tengas en cuenta porque de todos modos su tamaño puede ser algo grande y puede que no se adapte para todos los oídos. Ahora, tienes que tener el orificio del oído muy pequeño pues para que no te queden.
Con respecto a su precio, este es un punto positivo. En Colombia cuesta alrededor de unos 50.000 pesos colombianos, lo que vienen siendo más o menos unos 12,6 dólares. Estos precios se sostienen incluido el envío, ya sea por plataformas de Mercado Libre para Latinoamérica o ya sea un AliExpress o un Wish a nivel internacional. Así que por su diseño, por su power bank, por su precio y por su sonido para escuchar música, se ha ganado nuestro sello triple B. Bueno, bonito y barato. Ahora, eso sí, como conclusión, yo quiero decirles de corazón que solamente lo recomiendo y lo sugiero para personas que los deseen para escuchar música nada más, para salir a hacer deporte, para ver una película, para escuchar una videoconferencia y por supuesto para disfrutar de YouTube. Porque si lo que estás buscando es unos auriculares para hacer llamadas, definitivamente no te recomiendo estos. Te recomendaría, por ejemplo, los de Honor. Así que familia, hemos llegado al final de este video. Les agradezco, me regalen un buen like, compartan el video, se suscriban si aún no lo han hecho. Alexa, te he dicho que no me trolees cuando grabo videos. Perdón, no he querido ofender a nadie. No olviden que los amo 3000 y nos vemos en un próximo video.